Nos dice que Yeshua subió a un monte. Este no es el sermón del lugar llano que se registra en Lucas 6 unos par de semanas después y que cubre algunas cosas similares. No se pudieron grabar en DVDs o en cassettes en aquel tiempo. Si Yeshua quiere llevar el mensaje a las multitudes, tendrá que repetir las mismas cosas. ¿Este es Águila Roja o Sello Rojo? El sermón del lugar llano, sin embargo, subió al monte, sentándose y dieron a él sus discípulos. Estos aquellos a los que él instruye, los que lo siguen de verdad. Estos no son los amigos que solo están en las buenas, que van a la playa y que están esperando los panes y peces. Ellos realmente están comprometidos. Este es como el momento de la zarza ardiente. Entonces se voltea a escuchar la revelación del cielo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La Reina Valera dice porque ellos serán saciados. La palabra en griego es hartazo. Hartazo es satisfecho o lleno. Significa que si uno está así de hambriento, de verdad y justicia, no tomará mucho satisfacerse. Tal vez un buen sermón de 40 minutos, un par de versos, una vez a la semana, y ya estamos listos. Se perdió. Pero, si usted ama la verdad, jamás tendrá demasiada verdad. Quienes no acepten el amor por la verdad obtendrán mentira. Y la razón de esto es porque el amor por la verdad es algo que tiene que ofrecerse primero antes de que pueda ser rechazado. El Todopoderoso ofrece un regalo a todo el mundo. El regalo de la verdad. Amarán la verdad, desean la verdad o prefieren ser aceptados por los demás. ¿Es lo suficientemente bueno hacer lo mismo que están haciendo todos? Muy bien, aquí está una mentira. Siguen obedeciendo mandamientos de hombres en el internet. En el versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. En el manuscrito de Mateo Hebreo dice, no pasará ni una vocal ni consonante de la Torá hasta que todas se cumplan. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños en la Torá y así enseñe a los hombres, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pequeño es un término relativo. ¿Qué significa pequeño? Lo más bajo de la basura en la tierra, que se le ocurra, eso es pequeño. Es más bajo que lo bajo de lo sucio de la tierra. Ese es el título para quienes violen los mandamientos de la Torá y enseñen a las personas que también pueden hacerlo. Ah, sí, la gracia. La gracia nos permite hacer lo que queramos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, el mandamiento, la Torá, usted será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En los comentarios personales de Shem Tov, del manuscrito hebreo de Mateo acerca de los pasajes, no penséis que he venido para abrogar la ley, no he venido a abrogarla en hebreo. En hebreo él dice, en todas estas palabras no agreguen ni una palabra a la Torá, ni sustraigan de ella. Su comentario es una reiteración de Deuteronomio 4.2 y 12.32. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Las mismas dos prohibiciones que cierran el libro de Apocalipsis. Incluso este médico judío de España comprendió que Yeshua ni violó ni enseñó a otros a violar la Torá. De hecho, esta fue la defensa de Shem Tov ante los obispos católicos que perseguían a los judíos en España. Los escribas y fariseos enseñaban que usted podía ser perdonado si quebrantaba los mandamientos del Todopoderoso, pero quien quebrante deliberadamente la takanot de los fariseos no verá el mundo venidero. Así que Yeshua usa sus propias palabras en contra de ellos, declarando a todos los que estaban ahí escuchándolo que la verdadera norma de justicia en el reino no permitiría a escribas y fariseos ver el reino de
cielos. Por eso nos dice estas cosas. Después él sigue. Y esto es muy importante. Oísteis que le fue dicho a los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Los sabios y fariseos, que dicen que quien transgreda sus reglas y regulaciones no verán el reino de los cielos. Yo les digo que ellos no verán el reino de los cielos. Ustedes han escuchado que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En sus cortes de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa será culpable de juicio. Porque esto es lo que ellos hacen. Se enojan con sus hermanos que no siguen sus reglas y regulaciones. Ellos dicen, cualquiera que diga a su hermano, necio, cabeza hueca. Aquí es raka, que viene del arameo. Significa cabeza hueca. ¿Entienden? Cualquiera que diga a su hermano, orante o cabeza hueca, será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga a su hermano, tonto o impío, él es un tonto impío, y eso es exactamente lo que dice el texto, tonto impío, quedará expuesto al infierno de fuego del valle de Hinnom. Hinnom, ¿ok? Esto es exactamente lo que decían los escribas y fariseos sobre la gente común, los ignorantes del pueblo según ellos, aquellos que no los quieren seguir. Ellos los llamaban tontos o cabezas huecas. Les llamaban tontos o tontos impíos, ignorantes impíos, porque no quieren seguirlos. Bueno, los tontos son los que sí los siguen, de acuerdo con el texto bíblico. Y de acuerdo con el texto bíblico, la palabra tonto se usa bíblicamente. De hecho, hay 5 vírgenes tontas. Y cualquiera que interprete la Biblia de manera descuidada es un idios evoluso. Un tonto que deja volar su imaginación en lugar de apegarse al contexto de la Torá para interpretar todo en la Escritura. Y continuó diciendo, traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que Yeshua dice que tiene que ser recto con su prójimo. Es aquí donde él hace la diferencia entre fariseos y las enseñanzas de la Torá. Es un rol. Yeshua Puede ser de la familia como puede ser de Número una 5, entre Que no se enfade habéis con el oído tonto que de dicho Coluso. los sabios y fariseos antiguos. Que no se enfade con el tonto que botó el ají. No, Pero yo os digo, no juréis falsamente en ninguna manera. Ahora, esto no lo dice en la Reina Valera, ni en el texto griego, ni en el texto arameo. ¿En dónde dice eso? En el texto hebreo del libro de Mateo. No lo tradujeron correctamente. Dice, no juréis en falso en ninguna manera. Y por el cielo el trono de Jehová, y por la tierra que es su estrado, y por Jerusalén que es la ciudad del gran rey, y por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede, es maldad. Mire, de acuerdo con Deuteronomio 6 y Números 30, por mandamiento divino, nosotros debemos hacer nuestros juramentos en el nombre de Jehová. Jehová vive. Ese es el único juramento que se autoriza en las Escrituras por el Todopoderoso. Vive Jehová, que haré esto o haré lo otro. El juramento se repite durante toda la historia de Israel. Sin embargo, los fariseos manipularon el mandamiento de Deuteronomio: a Jehová tu Dios temeréis y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y ellos negaron su responsabilidad de hablar la verdad, jurando por cualquier número de cosas que suenen santas, afirmando en secreto que no tienen obligación de cumplirlo. La Torá advierte específicamente en Levítico 19:12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Yeshua extrapola este mandamiento e indica que no debemos jurar falsamente por nadie. No daremos falso testimonio.
no debemos engañar a nadie. Obviamente, los escribas no estaban familiarizados con el texto de la Torá que mencionó Yeshua como las palabras no pasarán. Y Yeshua está proclamando en realidad la veracidad de la Torá eterna, a la denuncia de las tacanot de los fariseos y su equivalencia moderna que aparece en las religiones inventadas por el hombre. Él está diciendo que no se debe dar falso testimonio. Usted no inventa cosas y dice, yo juro por el altar, juro por el oro del altar, juro por esto, juro por lo otro, que las viudas me den todo su dinero y nos aseguraremos de cuidarlas el resto de su vida. Oh, el año entrante, espere, ya no hay dinero. Ay, lo sentimos, le juré por el oro del altar, pero eso no cuenta porque no juramos por el nombre de Jehová. Pasemos a Mateo capítulo 6. Yeshua divide la religión, reglas y regulaciones, las cuales siempre tuercen, las cuales siempre engañan y siempre manipulan. Cuídese de no darle al pobre en frente de otros, no le dé al pobre en frente de otros para que le puedan ver. De otro modo no tendrá recompensa de su Padre Celestial. Cuando dé caridad, CPK, no haga sonar una trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para recibir la gloria de los hombres. Mírenlo, suena la trompeta, miren lo que está haciendo, miren lo que está dando. De cierto les digo que tuvieron la recompensa. Cuando usted ore, no salga a mostrarse a la calle para que todo el mundo lo vea. De cierto les digo que ya tuvieron su recompensa. ¿Qué querían ellos? ¿Querían ser vistos por hombres? Está bien, ya fueron vistos, eso es todo, no hay más nada. Cuando usted ore, vaya a su habitación, cierre la puerta y ore al Padre en secreto. No haga un espectáculo, ¿de acuerdo? De eso no es lo que se trata la oración. Su Padre que ve en lo oculto lo recompensará por hablar con él en privado. Cuando usted ore, no use repeticiones vanas como los impíos. Ellos piensan que serán escuchados por su palabrería incesante, por leer libros de oraciones, tanto es que solía hacerse que cada vez que los judíos ortodoxos llegaban a la palabra Jehová, se inclinaban. El problema era que se les hacía muy difícil inclinarse una y otra vez, tomando en cuenta la velocidad con que hacían las oraciones. Entonces decidieron simplemente inclinarse todo el tiempo para que cuando lleguen a la palabra Jehová coincidan debido a que lo dicen muy rápido. Lo hacen todo el tiempo para que coincida cuando lleguen al nombre. Eso es lo que yo llamo palabrería. Yeshua dijo, no sean como ellos. No lo hagan como un montón de paganos. No sigan sus tradiciones. ¿Cuáles son las personas que usan los trajes anaranjados, con sus cabezas rasuradas? Los budistas, con sus perlitas para orar. O los que rezan mecánicamente y hacen esto y aquello, así es, reciben una serie de oraciones repetidas. Eso es absurdo. Eso es completamente absurdo. Orar repetidamente, repito un montón de veces. Sí, claro. Eso es hacer exactamente lo que Yeshua dijo que no hagáis. Por lo tanto, les digo, oren así. Sigan este patrón. Pero no digan estas palabras. Si dicen estas palabras, no dejarán de hablar por hablar. No quiero oír eso. Solo es una guía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cuánto no el sidú puede durar esa parte de la oración? Esto no es un llamado para que nosotros actuemos, para que se abran las puertas y podamos santificarlo de manera que podamos declarar su santo nombre, para que podamos consagrar su nombre, santificarlo. Usted no está santificando, ¿cómo lo hará? Tiene que decirlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Oramos para que se haga tu voluntad. Danos un avión Learjet. No, esperen. Danos nuestro pan de cada día. Eso es todo. Perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Oh, aquí hay un problema porque ahora realmente tenemos que poner atención. ¿Estamos perdonando a otros? Porque de esto va a depender el que seamos perdonados. No nos dejes
caer en tentación y líbranos del mal. Amén. La vieja frase, tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, esto no aparece en los textos antiguos griegos, ni aparece en el Mateo hebreo, ni siquiera aparece en el patrón de oración que se enseñó a otro grupo de discípulos más adelante en la cronología. Cuando ayune, no sea como los hipócritas que lo expresan en sus rostros, demuestran angustia para que todos puedan verla. ¡Ay, está ayunando! Como aquellos que no pueden esperar a que termine la fiesta de panes sin levadura para comprar una pizza. Durante toda la fiesta de panes sin levadura vivieron sin pizza en las calles de Jerusalén. Y ahora tienen que hacer un espectáculo. Hagamos un espectáculo, pues pasamos 7 días sin poder comer pizza. Comienzo a hablar de lo que hacen en el cristianismo, ya sería demasiado. Es algo poco importante para ellos. Los primeros van y se comen una pizza porque no comieron nada durante la fiesta de panes sin levadura. Pero en el mundo cristiano, si nos interesa saber sobre los mandamientos del Todopoderoso, y no queremos abstenernos de algo que representa el pecado durante ese periodo. Pero usted actúe diferente. Sea discreto. Cuando ayune, unja su cabeza y lave su rostro para que otros no vean que usted está ayunando, sino que su padre le verá en secreto. Él es quien le recompensará por ayunar, porque usted lo hace a la manera de él. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacemos tesoros en el cielo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Cuál es su meta? ¿Es su meta irse a la tumba con tanto como pueda? Si es así, entonces todo desaparecerá. Asegúrese de mantener su enfoque. No esté pensando en su pasado todo el tiempo. No, lo que aguarda en la eternidad es lo que importa en realidad. No las baratijas del pasado, tampoco las del presente. Esa es tarea difícil para todos. Continúa diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Literal y figurativamente es su visión del mundo, la visión que usted tiene del mundo. Por lo tanto, si su perspectiva es positiva, toda su vida se llenará de luz. Manténgase positivo y siempre vea el lado bueno de la vida. Si su perspectiva es negativa, toda su vida estará llena de oscuridad. Yeshua, anticipando y sabiendo lo que iba a ocurrir en la cruz, mantuvo su perspectiva positiva, porque él sabía lo que iba a ocurrir. Si usted sabe lo que va a ocurrir, toda su vida se llenará de luz. Pero si la luz que está en usted es oscuridad, es una oscuridad muy pero muy profunda. Va diciendo que no se puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No se puede servir a Jehová y a sus posesiones materiales. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Su vida es más que eso. Primeramente el reino de Jehová y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, como dice en el verso 34. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Preocúpese por el hoy. Después, en el capítulo 7, versículo 1, Yeshua va a mencionar esto de nuevo. No juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis severamente, porque con el juicio con que vosotros juzguéis a otros, con ese mismo juicio seréis juzgados. La misma medida que usted usa para medir a otros será usada para usted. Y veo esto sucediendo en el día del juicio. Que alguien llegue ante Yeshua y Yeshua lo juzgue extremadamente severo. No perdonaste a tu hermano o hermana, entonces no te perdonaré a ti. Y la persona
persona estará ahí y dirá, eso es terriblemente duro, pensé que la gracia resolvería todo. Eso es terriblemente duro. Yeshua solo va a inclinarse y dirá, esto no es mi... duro, pensé que la gracia resolvería todo. Eso es terriblemente duro. Yeshua solo va a inclinarse y dirá, esto no es mi... Tampoco había internet, Sí, eso falla bastante, ¿no? Señal, ¿no? Porque esta vaina llega a fallar ese internet y es mucho caos. A la prehistoria. Todos Ya todos estamos acostumbrados a... porque eso es lo que van a hacer. Así, apagan todo. Pisotearán, morderán y le despezarán a usted. Eso ocurre cuando le da perlas a los cerdos, cuando le dan tesoros a los perros. Si este es el resultado que obtiene cuando comparte la palabra con alguien, ¿sabe qué? Está tratando con un jabalí, está tratando con un perro. Y cuando lo vea, hágase a un lado, no tiene que lidiar con ellos. Siga más bien plantando semillas y haciendo lo que pueda para despertar a las personas. Luego él dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero al Eterno, Así al que, Creador, verso 12, al Creador, al todas las Señor cosas de que queréis que Israel, los hombres no a hagan los con hombres, vosotros, al Eterno, también haced vosotros con ellos. al Eterno. Porque esto es la Torá y los profetas. ¿De qué está hablando? Tienes que dar. Usted quiere que el Todopoderoso le dé, que otras personas le den. Usted desea que otros sean generosos con usted. ¿Sabe cómo serán generosos con usted? Usted tiene que ser generoso con ellos. Tienes que dar. No sea mezquino. En todas las áreas de su vida, tiene que dar. Y no hablo solo del diezmo, como diría Yeshua. Eso es lo que se debe al Todopoderoso para poder respirar. Yo estoy hablando de cuando alguien le carga sus maletas en el aeropuerto. Cuando alguien le sirve una comida y resulta ser una madre soltera que tiene que pagar una niñera mientras trabaja. No sé, sea un dador. Mire cómo puede ser de bendición para otras personas. Como cuando tiene una necesidad y desea que alguien haga algo amable por usted. Haga algo amable por alguien más. Haga algo amable por alguien Le más. pagan 2 millones y Usted pico no lo hace. ¿Cuál La es 2 misma vara millones? será Pico, se usada lo voy a por coger usted. todo una cosa que me vale 600. Hay otro lugar en donde La de la entrada de la casa. dad y se os dará. una sillita. Medida buena, apretada, Traiga dos bendecida y Y el rebosante. arriendo. Darán Y el lo vuestro que debo. regazo. Baruch Hashem, Shalom. Y entonces Yeshua cierra diciendo, lo que estrecha es la puerta. Viene la espada de Yeshua. La puerta que conduce a la destrucción es muy amplia. El camino es ancho. Y la mayoría seguirán ese camino. El camino de la religión. Todo el mundo es religioso. Solo elija una religión. Todas van al mismo lugar. Todos los caminos conducen al mismo lugar. Destrucción. Todas las religiones conducen al mismo lugar.
destrucción. La puerta que conduce a la vida es estrecha, el camino es angosto, ese camino se vuelve más y más restringido. Muy pocos hallarán ese camino. Guardaos de falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Pregúntese una cosa, ¿acaso recogen uvas de los espinos o higos de los obrojos? Miren sus vidas, ¿qué hacen a las personas? Recaudan millones y millones de dólares para llevar el evangelio del reino al mundo, pero no reconocerían el evangelio del reino si Yeshua mismo caminara hacia ellos y les abofeteara con las escrituras mismas. No, todo lo que saben es recaudar dinero. ¿Cómo tener tesoros en esta vida? Mire los frutos. Encontrará los lobos, encontrará las rameras. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y no es lo opuesto. Todo árbol que no da buen fruto, cortado y echado en el fuego. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en el día del juicio, Señor, 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 ¡no! ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos un trabajo grandioso? ¿Acaso no hicimos muchas señales? Y entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la Torá. Ustedes son anomia, ustedes vivieron sin la Torá. Ustedes lo que practicaron, lo que hicieron, lo que produjeron fue solo el mal, anomia, sin Torá. Yeshua comienza la declaración del Evangelio del Reino, pues no penséis que he venido a abrogar la Torá y los profetas. Concluye con esta aterradora escena de delante del trono en el día del juicio para quienes se extraviaron del camino extremadamente angosto que conduce a la vida eterna. Todo su discurso es su respaldo y su aclaración de la Torá, las buenas nuevas. Todo lo que Moisés nos instruyó a esperar del profeta, Yeshua lo cumple. Aclaró las enseñanzas de la Torá. Se había tergiversado en gran manera en la práctica y contrastó la Torá con las reglas del sistema religioso predominante de esos días. Los puso en justa posición para que pudieran ver cuál era el camino de la Torá y cuál era el camino de la religión. Los llevó delante del trono en el día del juicio para pronunciar la sentencia de acuerdo con nuestro cumplimiento de sus palabras y la Torá. Para quienes pensaban que le seguían, tendrá un juicio verdaderamente aterrador en ese día. Luego Yeshua concluye, por lo tanto, he venido para abrogar la ley de los profetas, y trae la espada de bendición, la espada de Yeshua. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, las hace, te compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, no las hace, será como alguien que abusa de la gracia. Como un hombre insensato, edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y aquella casa cayó y fue grande su ruina. Cuando Yeshua terminó su enseñanza, sus discípulos quedaron atónitos. Les enseñó con autoridad, no como los fariseos. Esta es la espada de Yeshua. Tenía el poder y la autoridad que ningún hombre haya visto, pues él solo hablaba la verdad. Vamos a orar. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz. Shalom, seguidores de la Torah. Gracias por acompañarnos. Veremos Oye, amén. Y cuándo se oración. despegue el luz. Ahorita, ¿verdad? Se nos quieren llevar la silla de la congregación. Él quiere llevar la No silla. diga que era verdad, porque Él quiere llevar la silla, sentarse. nos quieren llevar la silla de la congregación. Nos quiere dejar sin silla. Con Creo que era broma. ¿Ah? Creo que era broma. Sí, ese broma es Sí, era una broma. ¿Qué más, Lucio? Ven, Juanca. Ya hecho, hermano. ¿Ya está trabajando? Ah, ya, vamos que todo para por Bogotá, ¿no? Sí, en Bogotá. Vengo aquí para hacer como bonito. ¿Ah? Vengo a hablar para los franceses. ¿El resto vive en Bogotá? ¿Está bien en Bogotá? En la plaza. Ah, En la plaza. está trabajando allá. En la oficina. Sí, ahí Igual que cuando sale para Bogotá otra vez. Martes tengo cita médica por el amigo. En la noche. Martes, en la noche. ¿Por dónde? Por la cabeza subiendo, ¿cierto? Por el parque de la gobernación subiendo que usted está trabajando, ¿cierto? Ahí tengo asesorías, digamos. Ah, bueno, quedamos para leer cuál era el estudio, Andrés. Génesis 28. Ahorita no, leímos el libro de Esther porque era Purim. Ahora vamos a continuar con nuestra cronología. Vale, si lee bien el regalo a la silla. Sí, sí, pues. Sin un solo regaño. Sin regañar más Génesis al, 28. al necio de por a Fanacho. Bueno, Si no lo regañan ni una vez hoy, le regalan la silla. Berechí, capítulo 28, versículo 1. Así que lúzcase para que gane la silla. pero es que usted se lo merece. Bueno, entonces el grupo lo comprará. Génesis, Como el capítulo perro de 18. Luna, ¿cierto? La donación. Habíamos quedado en Génesis, capítulo 18. 28, 1, ¿cierto? Génesis, capítulo 28. Vean. Palabra de Jehová. Amén. Baruch Entonces, atah Adonai Eloheinu melech haolam asher yisrael b'mizbano HaTorah Shalom. entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio así mismo Esaú que las hijas de Canaán
parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaioth, además de sus otras mujeres. Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob en Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todas las familias De la tierra, la palabra. Todos somos bendecidos. he aquí, 15. he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte hasta esta tierra, a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de la mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que le he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. 29. A Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la roca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. Él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿Está bien? Y ellos dijeron: Bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: He aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: No podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hijo de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó
el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Amor a primera vista. Y Jacob, porque usted no ha tenido, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán la nueva de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor que la dé a ti y no que la dé a otro hombre, no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 añitos. E hizo Jacob así. Y cumplido la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Los hijos de Jacob. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Yahvé, a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. 35. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, y aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha, su sierva, por mujer,
y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dani. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega, de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de su hijo. Cuando pues Jacob volvió del campo, a la tarde salióle a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con aquella noche tan poquito. Y oyó Pobre Dios, Jacob, pobrecito Jacob. y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob, todo por las mandrágoras. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. 12 hijos. Ahora morará conmigo mi marido porque le daba a luz 12 6 hijos hijos. tú, más una mujer. Y llamó su nombre Zabulón, que nombre. Y después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel. Y la oyó Dios y le concedió 12 hijos. varones más una mujer. 6 hombres y una mujer. No, 12 varones más una mujer. Ah, no, 12 sí, varones. Lea sí. Ah, Lea sí. Lea bien, siga leyendo. Y Sígale. concibió y dio a luz un No para de hijo. leer, Lea. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo, trata de Jacob y de Labán. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido por mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todos tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Poquito. Así responderé por mí mi honradez. Mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices.
Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las vacas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Nos digo, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y cerdos y camellos y asnos. En esa viveza como que no. ¿Cuándo? 31. Terminó el 31. Terminó el 30. 31. Sí. Y oía, Gánese la silla. y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo, como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados, y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. ¿Qué significa eso? Y El rabo estaba pintado. Tenía el rabo pintado. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. ¿Quién como Dios? Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido de todo nuestro precio, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues,
haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob huye de Labán. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido. Y no lo piense tan tarde. El ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste, y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tierra y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob:
las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán, Hegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Amén. Amén. Bueno, esta es una porción llamada porción de la Torá, como se dice en Israel cuando se estudia en las sinagogas. Es una verdadera porción de la Torá porque realmente estos capítulos nos cuentan una historia muy bonita sobre Jacob, o también la historia del patriarca. Un parsú. Sí, que se lo quería aprovechar al muchacho. Y La historia de Jacob para tomar esposa y tener a sus 12 hijos, ¿no? Esta gran historia. Luego vamos a ver que después de esta historia viene otra, y es que Jacob regresa a Canaán. En esa época todavía no se llamaba Israel, ni siquiera él todavía se le había cambiado por nombre Israel, sino a Canaán regresa, porque Dios se lo dice con sus hijos, pero al entrar lo primero que hace es volver a verse con Esaú, con su hermano, ¿no? Esta es otra porción que la vamos a ver la otra semana. Y esta parte, esta parashá o esta porción que vimos hoy se dice así en Israel, porque ellos lo leen, digamos que de esta manera como lo leemos nosotros acá. No porque nosotros hayamos, digamos, crecido en sinagogas, ¿cierto? Sino porque nuestro grupo pues ha crecido también coincidencialmente, ha sido coincidencialmente estudiando pues, realmente en pocos capítulos para detallar lo mejor posible y pues para sacar el mayor producido de conocimiento de ahí. Casualmente hemos coincidido con una forma de estudio parecido a los inicios de la sinagoga. Las sinagogas ahora pues son bastante más religiosas, se lee una porción, ¿cierto? Y luego se procede a una discusión en la cual pues cada uno expone sus puntos de vista, sobre todo basado en lo que dicen los rabinos, los antiguos, el Talmud, el Mishnah, etc. Porque cuando la lectura se da uno cuenta, porque ese señor siempre buscó sacar provecho, o sea, él no tenía conocimiento de la palabra para que fuera así como de vivaracho, como aprovechado. El papá de Labán era parte que era un grupo. Labán si hubiera estado aquí no la deja llevar de la silla. Árabes. Pero
La mentira. No, es que aparte. Bueno, vamos a de- terminar para la porción. La porción es muy bonita, es una historia muy bonita del patriarca. Es muy comentada, pero nosotros a veces pasamos muy rápido. Esta historia, esta particular historia de Jacob, inicia con un sueño. Recordemos que él pone la cabeza en una piedra, ¿cierto? En Berseba, que es una población al sur de Jerusalén. Es una población al sur de Jerusalén donde sobre todo habitó mucho tiempo Isaac, ¿cierto? Es un lugar muy cerca a los cananeos y toda esta cosa, al sur de Jerusalén. Él pone la cabeza ahí y ve unas escaleras al cielo. Dios lo lleva en visión y ve una escalera. Perdón, Dios le dice que salga, ¿no? Dios le dice que salga. Él adelanta en varias jornadas, unos 30 o 40 kilómetros, ahí me equivoqué yo, porque realmente Dios lo llama y le dice que salga de Berseba. Pero luego es en otro lugar donde él se acuesta, a mitad de camino, que es donde pone su cabeza en la piedra y tiene el sueño. Ahí se me fue. Que ahí es Betel, él le pone Betel, porque dice Betel, es casa de él, casa de Elohim, casa de Dios. Porque ahí es donde tiene el sueño que ve la escalera, ¿no? No de donde sale, de donde él habitaba en Berseba, sino a mitad de camino en esa población que él mismo bautiza como Betel, donde pone la piedra, ¿cierto? Para recostar su cabeza, luego ahí le pone a ese lugar casa de Dios, porque dice esto es como una puerta hacia el cielo, ¿no? Casa de Dios. Descienden y bajan ángeles. Bueno, eso se ve en Israel. Y le pone este nombre tan hermoso, Betel, ¿no? Hoy en día Betel como tal no existe, sino que hay muchos asentamientos de palestinos por ahí. Muchos asentamientos de palestinos. Y de ahí, recordemos que sube y parte de la escalera y ve a Dios en lo más alto, ¿no? Y el Todopoderoso lo llama y le habla, pues, y le dice todas estas cosas. Ve al trono del Todopoderoso y ve ángeles descendiendo, subiendo y bajando por la escalera, ¿cierto? Entonces, a veces, pues, sí parece algo fábula para la gente que no ha entendido, digamos que no ha estudiado muy a fondo la palabra, pero como en libros de Job o en otros libros que vamos a ver más adelante, que ya lo hemos hablado todos, realmente el Todopoderoso vive en el trono, más allá de lo que llamamos el horizonte universal, ¿cierto? Más allá del Big Bang, de la primera explosión. Los mismos científicos actualmente hoy, los científicos premio Nobel, lo podemos buscar en YouTube o por ahí, reconocen que el Big Bang es la frontera y que más allá, en todas sus teorías, es una dimensión paralela en la que todo es en luz. Ellos mismos lo reconocen. Todo es luz. Y hacia acá es el Big Bang, pues donde todo se está expandiendo, ¿no? Entonces, científicos también de Israel y también científicos cristianos, ganadores del premio Nobel, luego lo vamos a compartir ahí en el grupo, que ahora incluimos a Catalina en nuestro grupo. Vamos a ver que actualmente la ciencia cree en una mente creadora y no en la evolución de las especies. Actualmente, la posición de la mayoría de los científicos, porque ya no pueden obviar eso. Está muy claro, no puedes al azar crear el genoma, no se puede al azar mantener en órbita tantas galaxias, no es posible. Ellos lo saben, es improbable, lo dicen. No, desafortunadamente en nuestras aulas de clases, de nuestras universidades, esto no llega. Esto no llega. Se mantienen con algo muy antiguo y enquistado como la doctrina, sabemos, de esta evolución de las especies. Desafortunadamente es así, pero si vamos a los premios Nobel, ahorita, si vamos a los científicos de más alto nivel, todos creen en una mente creadora. Todos, su creencia mayor, su apuesta es por una mente creadora, porque no hay respuesta
para tantas galaxias funcionando, no hay respuesta para el código genético. No hay respuesta para el código genético. ¿Cómo al azar se puede escribir un libro genético, ¿sí? El cual genera al ser humano? No lo pueden explicar. Saben que tiene que haber una mente creadora, así como detrás de una inteligencia artificial o mecánica está una inteligencia creadora, ¿cierto? Pues el Todopoderoso, según la palabra, vive allá, más allá del horizonte universal, del Big Bang, más allá, en ese mundo de luz, él mismo nos lo dice, ahí habita él, en su trono, en un trono con seres muy similares a nosotros, pero que pueden viajar a la velocidad de la luz, los cuales cuando ingresan a la Tierra pues parecen antorchas o estrellas fugaces, y luego se materializan como nosotros. También algunos los han visto y dicen que son como, los llaman extraterrestres. Sí, el Todopoderoso no es terrestre, es extraterrestre, es un ser que poniendo una mano para tapar a Moisés, lo colocó en la peña, con lo cual con su sola mano en proporción probablemente pueda medir 7 metros de luz y poder. Nadie ha visto su rostro, sí se ha visto su figura, pero su rostro es tan incandescente en luz que no lo puedes mirar. Si lo miras mueres. ¿Por qué? Pues bueno, si miraras a una bomba atómica también morirías, si miras al sol muy cerca morirías, imagínate al creador de todo, moriría seguro. Por lo santo que es. Exacto. Casi todo el que llega delante de esa rodilla, su brillo es increíblemente. El que quiera saber cómo es, capítulo 9 del Apocalipsis, está sentado en su trono y más o menos se describe su aspecto brillante, mucho fulgurante, como el jaspe, exacto. Él habita allá y sus ángeles, la traducción de la palabra ángel, malak, sabemos que es enviado, mensajero, ¿cierto? Traen buenas nuevas, traen noticias, están pendientes de cómo va el curso de la humanidad, ¿cierto? Y bueno, en este caso a Jacob se le muestra. Jacob ve tanta imponencia que dice, uy, ciertamente tuve miedo, tiene miedo y dice, ciertamente, ve él, está en la casa de Dios, Israel. O sea, ahí en ese camino donde él va, dice, en Betel, obviamente Betel está al norte de Jerusalén, 20 kilómetros, está en la zona de Efraín, en esa época, hoy en día son ahí Cisjordania o también... Cisjordania. Exacto. Y Jacob bautiza este lugar así como Betel, ¿no? Es un nombre muy hermoso, ¿no? Betel, casa de Elohim, casa de Dios, porque ve ángeles subir y bajar. Bueno, militares de Israel también han visto que muchas veces hay misiles que se estallan. Compa estuvo en el ejército en Israel y sabe que los mismos generales dicen que a veces ven misiles que no son captados por el domo de hierro, pero se los ven destruir. Y también han visto seres los mismos extraños que no los pueden describir. Los palestinos han dicho, Dios, es que nosotros le mandamos y se nos devuelven. Entonces el Todopoderoso, pues, Elohines, muy poderoso, muy poderoso. Es algo admirable, es una majestad tremenda y nosotros estamos aquí, desafortunadamente esto, en las iglesias o en otros lados, ni siquiera a veces en la misma sinagoga se habla, ya esto se ha perdido esta pasión por saber quién es Él, por lo menos tener descripciones aproximadas de Él, porque nadie puede conocerlo completamente, porque el Dios de Israel es el mismo Dios de todo el planeta, de todo el mundo, pero escogió aquí a Jacob para que tuviera descendencia, y en esa descendencia fueran benditas todas las naciones, y pudiera haber a través de esa bendición naciones en la eternidad, porque si no solo estaría Israel. Pero esta genética se ha esparcido, sabemos que Cristóbal Colón en 1492, no es coincidencia que en 1492 los reyes católicos hayan generado una persecución sobre ningún judío podía habitar en España, y resulta que Cristóbal Colón salió de viaje y consiguió una nueva zona, un nuevo lugar, y se llevó un montón de gente para ahí. Entonces, pero la genética está por ahí. Decían que Cristóbal Colón se vino con toda la escoria de allá. Pues ese era el cuento. Ahora no saben, todo, pues, trajo mucho judío, trajo mucho judío también, y también vino español, y también venía gente a trabajar, y necesitaban operarios, y traían de todo. De todo trajeron.
Y se De lo llevó- bueno y de lo no tan bueno. y se Vamos a venir a decir y ahora. se echaron en los barcos todo el oro que pudieron. Pero de para arriba, ¿no? Porque de para abajo no. Pues de dónde carajo. Ah, de para abajo trajeron otras cosas. Y vemos entonces que el Todopoderoso lo envía hacia Labán, Como que en el Banco de hacia el España hermano de su están madre, todas. ¿no? Y llega a Padán Aram, que eso sí es el norte de Siria, colindando con Turquía, entre Siria y Turquía, arriba, al norte. Y ahí entonces, pues bueno, ya vimos toda esta historia, que sí, esa no la voy a describir mucho porque es fuerte, es para una telenovela, ¿no? No sé cómo los brasileños no han hecho una telenovela de Jacob en Padán Aram. Eso os daría para 3 capítulos o 5, ¿cierto? Porque bueno, vemos que tiene 2 esposas, la mayor, la menor, Lea, ¿cierto? Y Raquel, y las 2 siervas de ellas también tienen hijos con él. Silpa. Silpa y Lija, ¿no? Pero es que o sea, ellos podían hacer eso. Tenían dos esposas y Lo que pasa es que él no tiene 2 esposas en sí porque quiera, sino porque fue realmente un engaño que le hizo Labán. se aprovechó de Lo puso a trabajar y le dijo no, sino por eso, y él quería realmente a Raquel. Y luego tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Tuvo hijos, la mayoría con Lea, y con Raquel solo tuvo 2, ¿no? José y Benjamín, ¿no? Solo con Raquel tuvo José y Benjamín. o sea, Y bueno, vemos que gana en... pero ¿cómo así no quería únicamente a Raquel y a Lea le hizo más hijos que a Raquel? No, Porque a la Raquel no cría- concebía. a la Y ella porque tuvo la que- tenía hijos aflicción, con la porque cría se la de pasaba Raquel. era Dios con la vio, Raquel. Dios la vio. Tuvo hijos con la cría de Raquel, con la cría de Lea y con Lea. Él estaba enamorado de Raquel, entonces Sí. abandonaba a la A ver. otra. Y entonces Dios vio A ver. que la otra estaba ¿Cuántos años ofendida, lleva trabajando estaba usted por la triste. Y Señor, entonces le dio ¿Cuántos años ya trabajó usted por la obra? 8 años. 8 años. 8 años que no se ve trabajando, Laura. Todavía no ha ganado ni una moneda. Todavía no me ha ganado. No, es que Laura es la que está pagando a Juan. No me he ganado. Todavía no me ha ganado ni la primera vaca para que. Todavía no había hecho ni... Sí. Bueno, y vemos que esta historia tan bonita, bueno, termina que, bueno, obviamente regresa con sus 13 hijos, ¿no? 12 hijos y una hija. Regresa y el Todopoderoso... No, cuando se vuelve con 11 hijos. Ah, no había nacido Benjamín. Ah, No 11, había nacido 11, Benjamín, 11 y la hija. 11 y la hija, 11 y 12, ¿no? No había nacido Benjamín, exacto, correcto. Ser menor. Y vemos que regresa a su tierra, Dios lo vuelve a aparecerse en sueños y le dice que el Todopoderoso que regrese, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a ver entonces la semana entrante la siguiente parte de la historia. La historia de la reconciliación, o por lo menos vuelven a hablar con Esaú, que es una historia tremenda también, muy bonita. Pero de esta sobre todo pues sacamos que ¿no? Esta nación realmente surgió porque el Todopoderoso puso su mano y ha estado ahí mirando todos estos detalles, ¿cierto? Para que estas 12 tribus luego bendijeran a la humanidad. Fueron dispersas 10 y las otras 12 que quedaron las han dispersado también muchas veces, no solo por el Medio Oriente, sino por Europa y por América, ¿cierto? Y toda esta simiente está regada en la genética, está en la genética de todos nosotros muy seguramente, pero también está la otra parte en la genética de todos nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que decidir a quién alimentamos dentro de nosotros. O a la genética que quiere obedecer los mandamientos del Todopoderoso y de creer que Él está ahí, porque no hay otro libro, no sé si ustedes lo han leído, pero lo he dicho varias veces acá. Tú puedes coger el Corán, yo lo he leído, el Bhagavad Gita de la India, yo lo he leído también. Puedes coger el camino del diamante de los budistas, yo también lo he leído. Y ningún libro dice, ningún libro escrito dice, yo soy Dios, yo los creé. Ninguno, no se le ha permitido a ningún otro libro, sino solo a la Biblia. En los demás libros se puede hablar de transmutaciones, de reencarnaciones, de seres, pero ninguno habla de que es Dios, excepto la Biblia y uno que es el Corán. Pero bueno, ya sabemos ¿Puedo decir una cosa? cuál es el tema del Corán, que en el Corán también hay uno que dice que es Alá,
¿Puedo decir una cosa? Sí. Resulta que el Zohar tiene 22 tomos, ¿sí? O sea, cuando Simón Bar Yochai escribió el Zohar, ¿sí? Él escribió 22 tomos debido a las 22 letras hebreas. En ninguno de esos 22 tomos, ¿sí? Dice lo que yo soy tu Dios. ¿Sí? ¿Escribió cuál libro? El Zohar. ¿Sí? En ninguno dice, o sea, Juan Carlos tiene razón porque ni siquiera el Zohar dice... Pero es que el Zohar, y en el Zohar no sería malo que dijera que hable de Elohim, porque el Zohar es un libro escrito por judíos, Sí, se pero basa sobre el judío, no ¿no? dice yo soy vuestro Dios. Sí, El único libro que dice... el único yo soy libro vuestro que Dios Dios sí existe. Nadie puede escribir otro libro porque muere antes de nacer, porque Dios lo sabe todo antes de. Su nivel de predicción es perfecto, altísimo, su nivel de tecnología es altísima. Él ya sabe el desenlace de todas las cosas y en cuáles Sabe el influyen final desde el y en cuáles principio. no, ¿cierto? Ya hoy vemos ciertas tecnologías que nos permiten entender que es posible eso, incluso en las cosas humanas. La inteligencia artificial puede, ¿cierto?, determinar muchas cosas según las estadísticas casi perfectas o a un 90-95%. Si ya el humano es capaz de hacer también en sus cosas humanas, obviamente no al nivel de Dios, obviamente ese es otro nivel, pero sabemos que la luz, ¿cierto?, viaja y lo que podemos ver es el pasado. Cuando vemos la luz que está en las estrellas, estamos viendo el pasado, ¿cierto? Exacto. Entonces el Todopoderoso puede moverse en la creación, puede moverse tanto el pasado como el futuro, solo Él, nosotros no, nadie puede hacerlo, solamente puede hacerlo Él. E influenciar ciertas cosas para que al final todo se dé en su voluntad perfecta. Porque si no, la verdad yo creo que todos, hasta el mismo ser humano, se autodestruiría. Bueno, estamos que ya las naciones están que se lanzan en guerra a autodestruirse. Pero el Todopoderoso, Por eso dice la Biblia, pongámonos a cuenta. ¿Quién les predijo? ¿Quién les dijo? sí, Pues dice así. Es lo mismo que también dice. ¿Quién es mi consejo para que tenga vida? Tengo una pregunta, Juan Carlos. El que sabe también lo Con que el segundo que me han dicho ahorita, pero es que yo no sé si tú, o sea, es que yo veo como que está controlado. yo como que no sigo el mismo calendario que tú sigues, porque yo tengo entendido que ahorita este jueves que viene es Nisan, ¿sí? Es Nisan y que ahí de Nisan se cuentan 12 días para pesar, ¿sí? Pero quiero saber si... primero de Nisan. El primero de Nisan, pero Bueno, quiero pues saber es porque según usted tu sigue el calendario calendario, de Ilieri, el calendario de los rabinos. según Usted tu sigue ese calendario, calendario, ¿cuándo sería pero Nisan? nosotros no seguimos eso. Nosotros seguimos cuando aparezca la luna renovada, Nosotros sabemos que es saber eso, el Manuel. primer día del Pero primer no mes. tienes un calendario donde puedas guiarte un calendario. No, sí, claro, pero el calendario va mes a mes. Entonces el calendario que nosotros seguimos es el calendario, lo puedes buscar, de la organización Munavit de Israel, que sigue el calendario según como el Todopoderoso lo especificó. El primer día del mes O sea, es cómpralo. cuando Calendario aparece el despunte de la luna nueva. ¿Sí? Y para hacer el 12 mes, pues tiene que aparecer el despunte de la luna nueva y estar la cebada Aviv. Pero si hay, como tenemos el calendario del mes 12, que yo lo publiqué ahí en el grupo, está el calendario del mes 12, ¿no? Yo lo puse ahí, el calendario del mes 12. ¿En qué capítulo quedamos? Así que vamos para leer cuál. 32. 31, ¿no? 32 porque leímos el 31. Sí, Leímos el sí. 31, ¿sí? 32 de Bereshit. El encuentro con el hermano Saúl. Sí. Solo añadió. Bien, entonces pues ya para terminar acá el tema de la Torá que estamos leyendo, los 5 libros de Moisés, ¿cierto? Y sí, otra cosa que no crean que a Jacob le tocó duro, pero también porque él venía de hacer una transgresión. Acuérdense, él se disfrazó de Saúl.
Ah, sí, de que se puso. Porque es que se Juan Carlos- colocó ahí Lo un engañaron, brazo claro, lo engañaron. con baby. Juan Carlos. Pero yo creo que eso estaba permitido por el Todopoderoso. Porque el otro le vendió por un plato de lentejas. Sí, por el otro, el como placer del momento, el le otro vende tenía su mucha Sí, hambre. pero Es que si hubiera sido derecho, le hubiera dicho, Conectada oiga, bien que usted me rico, vendió este pues, negocio y yo voy a lo llamarlo. vendí. Entonces, no. Y hasta Yo la creo que mamá sabía que el caiga otro, sobre mí. que el otro no iba a hacer eso. Es que Juan Sabía Carlos, eso. el otro yo lo que pensaba quiero, yo lo No que había quiero, forma, no había forma de hacerlo. Lo que pasa es que la mamá fue la que escuchó y yo lo Ya que se quiero hace es eso, Y no fue organizar. acusado de pecado Jacob por hacer eso. Y hasta su propia mamá le dijo lo que tenía que hacer. y la mamá le dijo que caiga sobre mí. Y Exacto. él se fue para allá y le tocó ir allá y allá lo engañaron. Vea. Hasta que Dios llegó y dijo, bueno, venga, ahora Sí, ya yo creo pagó. que ya le tocó Ahora duro venga. también pagar. Ahora venga. Pero la compró su primo. Es que desde el Con nacimiento. mucho temperamento. Claro, El otro lo agarró Y la luchó, ¿no? La luchó. el deleite de los hombres le tocó. Desde el nacimiento. Hay que decir que O sea, el que cuando tuvo- venía agarrado de la venía agarrado de pata, la- Que tuvo la descendencia, el que tuvo la descendencia la luchó. La De luchó. realmente la quiso. Se peleó Ajá. con- La luchó, la quiso, la 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 querió. bendición. Por eso. Perdió su le bendición. tocó, fue Y el peleada. otro pues La era dio tremendo cazador, fuerte. la vio por poco. Y la dio por por poco. poco. Claro, Por poco, claro, claro. la menospreció. Sí, la claro. menospreció. Pero como Dios es justo, Claro, lo el que otro le pasa es que tocaba sudar. sudala, pero se Y está la lidiando con sudó, humanos y claro, él la lo hizo a su sudó, manera. la Luego sudó. me imagino que parte de eso le tocó pagarlo allá con Labán. Claro. Claro, por eso la sudó. le Se tocó, ajustaron las la cargas, usaron. pero la Él luchó dice que muchísimo. 10 veces me Como Como comió humano, ¿Sabe por fallando. qué Diez Dios, veces ¿sabe por qué el Dios dijo suelo. así? Porque acuerde, Dios mandó a Israel a la esclavitud, a que sufriera, mientras Sí, pero estos 10 veces te pecaban alcanza más la- para Pero que es que sufrieran, claro, para que debió fuera ser justo una la eternidad, destrucción, que sacara porque sus allá los paquetes. años eran Hiciera justo con larguísimos. ellos. Hago ese rojo hasta con creces. Y Laurita que lleva 8 años por Manuel, nada que termina. No, nada que termine de pagar, sí. Yo lo que quiero es Está pagando el organizarme, celular, Juan Carlos. ¿Sí ve? Ahí va. Porque yo ya les dije, yo ya les dije a la gente que les enseño que el jueves que viene es Nisan, es primero de Nisan. ¿Sí? Mire, Manuel, yo Entonces yo como quiero cuando empecé el nuevo Compadre, mes, ¿qué? cuando usted ve que yo siempre empecé el nuevo mes. Le cambió el salario 10 veces. 10 veces le tocó pagar por Aguantarse la 20 años eso. Yo les dije, preparémonos para el jueves que es primero de Tenía Nisan. 40 ya, le tocó casi 50 Pues yo aquí puse en el Cuando calendario. llegó ya, Por eso. cuando llegó El ya. 21, Claro. Es que le pasó lo de papá. el 21 de febrero. Este man le consigue Y la aquí mamá está porque el se muere la calendario. mamá. Si no se queda en la tienda. Entonces Y se sabemos supone hace que descendencia. hasta marzo 20 es Porque el ahora le manda al 30 mayordomo del varias que las mes mujeres. a las Pero es que ahora ya conocer a las mujeres por ahí. Yo Claro, no sé. cuando quiera hacer el su primero regalo, podría ser el chaval eran sus sobrinas. Le toca ir allá para. Claro. hasta el 21 de Porque las marzo reparosas no. Pero Isabel no salía de la tienda con la mamá, que la mamá se muere. hasta la Ahí dice que próxima no salía de chaval. las naguas. O sea, caería el 21 de marzo. Nisan. Pero 40 exacto, cuando muere ahí caería el primero Raquel. porque 40. ¿por qué nosotros sabemos que los rabinos No, dicen que cae ¿cuándo? El 19 de marzo. Los rabinos dicen ese día porque tenemos un cálculo matemático muy aproximado. Pero ese día no va a aparecer el despunte de la luna, entonces para Dios no es. Sí. Y lo mismo Está le cerca, pasó pero no es. a Jacob. Nosotros no seguimos los rabinos, sino seguimos el calendario restaurado. O sea que sería el 21 de marzo. Llamando este. Sería el 21 de marzo. Se Sí. lo mando. Ok. Se lo mandé. Ah, o sea que es para Shabbat. Shabbat Gadol. Ese día, muy Shabbat probablemente usted pueda sumarse con ellos y va a ver la luna renovada y va a decir, Yo no. Usted va. Shabbat yo Gadol. digo que no. Nisan, primero de Nisan. Y luego. Y le dio ¿Pero por qué tiene que decir Y ahí? le dijo. Primero de Rosh Nisan. Hodesh. Rosh Hodesh, primero de Nisan. Rosh Hodesh, Era alemán, ¿no? primero de Pero como Aviv. poderoso Jehová, el malo, El Y calendario, ese es el verdadero Rosh Hashanah que nosotros debemos. ese es el verdadero nombre del mes, Aviv. abrir. Pero desde Babilonia se le puso Nisan. Esa es. Uy, pero vamos para Rosh Hashanah Gadol. O sea que vamos para. Probablemente. O sea que si cae el 21 sería un Shabbat Gadol, un Shabbat grande. Un Shabbat top. Un Shabbat grande. Pero sería el primero de Aviv, el cual no es festivo, es festivo por ser Shabbat, sí. Pero no es un Shabbatón porque no es fiesta del Todopoderoso. A los 14. A los es el No a los conteo, dos, es el no a los conteo. dos. El primer día será el conteo, el 14. El primer día.
En los No, 14 y ya la viene a ser otra que pesar. Ya viene lo que es pesar, que es de la fiesta de Abril. Escucha que el papá lo manda, la mamá lo manda, el papá lo manda para donde la familia. Y esa dice, mi padre Pesado manda cometió otro error. ir a buscar las cananeas, pero hace por rabia, por lo que le quitan la... No, señor, ya se había buscado a la mujer. No, ya era casado. Ya era casado. Cuando le quitan, Y cuando le sufrió, quitan vaya a dejar a Laura con ya las era cananeas, casado, ¿por qué? ya estaba con las cananeas. Y dijo que Ah, era no, sí, aflicción, cuando dolor le para el ponen las corazón cananeas. de La mamá Y hacía de rabia a mi padre, dijo, Llego a la Y el papá lo mismo, dijo, no. Y entonces, el otro fue más obediente. claro, le hizo caso al papá, no me enamoró, Estaba quieto, él no fue también no sabía dejar de la firma, también lo casado. Casado, Sí, no. casado, era un guerrero. de todo, ¿no? Ahora sí, Se fue el caso a la mujer. Y tenía dos. Pero hay que saber que no puedo No, Saúl casado. Entonces, por eso es que mire que todo, él sabía de Jehová, del temor del papá al Jehová, y de ahí el pueblo de los amoricas donde estaban, toca. No, claro. Y pesa también trae para el Shabbat. En pesa si sería un Shabagador, ¿no? Un Shabbat. Tirarlo, sí, pero Un recuerda que Shabbat. la noche del 15. Claro, el 15. Ah, no, pero ya al caer el 15 ya no sería Shabbat, sino sería domingo. ¿Sí? Que sería la fiesta, que sería el primer día de pan sin levadura. Pero el día de pan Y sin Pascua es levadura. fiesta, pero no es Shabbat de descanso. ¿Por qué? Porque se matan corderos, se trabajan ese día. Bueno, No, entonces vamos a ver, vamos a leer el Gracias. vale. Vamos a leer. ¿No van para el baño como hay usted tras del baño? No hay que estar como en el baño. Vamos a leer entonces la parte de los evangelios que nos corresponde hoy. Y entonces vimos la semana pasada que Yeshua, para Purim, resucita a Eliezer, a Lázaro. ¿Cierto? Yeshua está cerca de Jerusalén, pero Yeshua sabemos que va a iniciar inició el último mes, el mes 12, ¿cierto? Y Yeshua va a hacer un último recorrido por Samaria, por Galilea y Samaria. Va a ser un último recorrido porque Yeshua tiene que descender para Pascua, estar ahí para la Pascua, para Pesaj, el 14, ¿cierto? Del primer mes bíblico, que es del primer mes de la primavera, después de la primera luna de primavera. ¿Cómo se sabe la primavera en Israel? Cuando la cebada está ya con ese despunte de maduración llamado Aviv, ¿no? Entonces el Todopoderoso en su calendario dice que el primer día del primer mes de cada año es iniciando la primavera. Es el primer día de Aviv, el primer día del mes, que suena muy parecido a abril. De hecho, abril viene de Aviv. Abril viene de Aviv, ¿cierto? Ahora, claro, ahora si usted cuenta desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, entre finales de marzo y principios de abril, septiembre es el mes 7. Y octubre es el mes 8. Y noviembre el mes 9. Algo se conserva, recordemos que estamos en un mundo que está mezclado entre la verdad del Padre y la mentira del enemigo. Entonces es un mundo que está mezclado, hasta nuestra genética está mezclada. Tenemos que elegir, y todo en el mundo está mezclado. La verdad con la mentira, hasta en los católicos hay ciertas cosas con verdades. En la religión católica pues se nombra a Jesús, se lee el Evangelio, pero está mezclado con una carga muy fuerte de falsedad. Lo mismo en la religión judía también, lo mismo en la religión cristiana también hay mucha mezcla, ¿sí? Está el árbol de Navidad, etcétera, cosas que no son bíblicas, ¿cierto? Lo mismo también en el calendario. Por eso usted encuentra esa contradicción tan grande que por qué no octubre no es el mes 8 y noviembre no es el mes 9 si su mismo nombre lo dice.
y December es el mes 10. Porque desde la antigüedad sí los meses desde el inicio eran esos, pero se fueron cambiando. Bueno, los emperadores romanos sobre todo cambiaron mucho los nombres. Le metieron su julio, su agosto, y le metieron su enero, y su febrero, y su marzo, allá haciendo la alusión a los astros, ¿cierto? A Marte, etc. Y a su dios Junos, ¿cierto? Y metieron dioses, pero el Todopoderoso ha conservado increíblemente que los meses de las fiestas de otoño se conserven con números: septiembre, octubre, noviembre y diciembre, desde Sukkot hasta Hanukkah. El Todopoderoso de las fiestas fuertes, que son en el mes que simboliza la eternidad, el final de los tiempos, el juicio, el Todopoderoso ha hecho que se mantengan aún con números como debe ser bíblicamente, como es el calendario que lleva él y sus ángeles. Los ángeles, para tocar trompeta, a que en la tierra es el primer día del primer mes, tienen que ver la cebada Aviv y el despunte de la luna desde Israel. Descienden a Israel y luego se determina que en la tierra es el primer día del primer mes. Ahora, en el trono del Todopoderoso es el primer día del primer mes en la tierra. Ellos viven en la eternidad. No sabemos su conteo del Todopoderoso allá, si llevará un conteo, si será el mismo. Bueno, eso se nos sale de nuestras manos. Pero ellos sí saben que en la tierra, el Rosh Hodesz de tal año va a suceder tal cosa. ¿Cierto? Es porque llevan un conteo y un calendario. Un calendario muy ajustado a lo que es la Biblia. Lo encontramos en el calendario Munaví que seguimos nosotros, pero bueno, luego hablaremos de eso. Entonces Yeshua, estando en el mes 12, dice: Yeshua viaja por Galilea y Samaria una vez antes de su última subida a Jerusalén para la fiesta de Pesaj. Entonces estaremos en el mes 12 del año 4027 o 28 de la era común. Marzo del año 28 de la era común. Estos eventos que Yeshua, que se van a describir, están en Lucas 17, 11 y 18, 14. Yendo Yeshua a Jerusalén, pasó por Samaria y Galilea. Yendo Yeshua a Jerusalén, pasó por Samaria y Galilea. Porque ya faltando un mes tenía que tener en su cronograma que tenía que estar en Jerusalén en un mes. Yendo Yeshua a Jerusalén, pasó por Judea, pasó por Samaria y Galilea. ¿Cierto? Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Jehová a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Jehová, sino este gentil. Se desaparecieron. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntaban por los fariseos cuando había de venir el reino de Jehová. Le respondió y les dijo: el reino de Jehová no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Jehová está entre nosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo aquí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban,
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se levantarán también las águilas. También les refirió Yeshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Jehová ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Jehová ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Jehová no hará justicia a sus escogidos que claman el día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yeshua habló a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era Parush o fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Jehová, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni uno como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Jehová, ten misericordia de mí, pecador. Os digo que ese descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén. Porque al Todopoderoso, a esa inteligencia, superinteligencia, no se le puede engañar. Imposible, no lo puedes engañar. Si lo intentas engañar, te vas a engañar a ti mismo. Bien, A encontrar hemos terminado nuestro estudio por hoy. reprensión. Vamos a traer unas agüitas mientras oramos, primo. Así que pila, ¿no? A él no lo puede engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Bueno, el estudio, ¿no? Eh, Calor, ¿no, pana? mañana.